Bueno, ahí está, empezamos formalmente. Les comentaba, bueno, ya todos están al tanto, están acá, salvo que por un error se hayan conectado, por una actividad que diagramamos aquí con el profe, con Juan Andrés Salinero, eh, y que vamos a llevar Tommy, adelante. La idea era poder dejé mi termo allá. compartir. ¿Listo? Eso, el cloud. Perdón. Estoy- La idea era, bueno, poder compartir ahí reflexiones en torno y generar una especie de ahí de debate, ahí de puesta en común sobre una película que elegimos ahí con Juan Andrés, titulada Capitán Fantástico, por, bueno, las referencias que tiene, entre otras cosas, al campo de la educación, y bueno, y a cómo se va dando los diferentes contextos en torno a eso, ¿no? Por lo menos uno de los puntos ahí que se puede trabajar. Eh, bueno, nada, le damos lo formal. Quien va a estar a cargo de una primera aproximación, ahí exposición sobre el tema, va a ser el profesor Juan Andrés Salinero, de la localidad de Río Cuarto, Córdoba. Una breve presentación, John, además de ser mi mejor amigo, es un profesional que yo respeto y admiro mucho. Juan Andrés es coordinador del área de arte y educación de la Agencia Córdoba Cultura, responsable del Centro Cultural Leonardo Fabio, también de la localidad de Río Cuarto, Córdoba, y de la Cátedra de Filosofía y Educación de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, también de la localidad de Río Cuarto, Córdoba. Contamos con la participación de los alumnos de tercer año, quizás hay algún otro año, porque yo envío invitaciones también, no lo sé, después veremos, pero están los alumnos de las dos cátedras a mi cargo, de tercer año, de Filosofía y Educación y Sociología y Educación, y también contamos con la participación de alumnos, alumnes de el Instituto Superior de Formación Docente, el cuarto año, en representación también del espacio curricular ¿cómo era? De un taller era, ¿no? Con Silvana, de Ledi, de cuarto año, ¿no? Ledi de cuarto año. Bueno, si hay alguien más, también de IFES, seguramente se va a ir sumando por la invitación. Y bueno, le damos paso entonces a Juan Andrés y su exposición, comentario ahí sobre el film Capitán Fantástico. La palabra. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos los que se conectaron. Creo que estas actividades son un poco más distendidas que las clases normales y por lo menos yo tengo la sensación siguiente, que a mí de las cosas que más me ayudan a pensar no es tanto la filosofía, que cuando la estudio, cuando la leo, estoy intentando comprender aquello que leo, que voy estudiando, sino más bien ciertas obras que tienen que ver con el arte. Eh, Se escuchan bastante perros ladran. Eh, sí, sí, sí. Bueno, voy a cerrar la ventana. Son cosas que suceden. Eso es como cuando va a ver la presentación de una película y empieza alguien a toser, una Sí, ópera, sí. ¿viste? Como es Eh, típico esto. sí. Bueno, entonces por ahí, yo desde joven me llegué a la filosofía por haber ingresado a las películas, a la literatura, al teatro, etc. Así que bueno, estos últimos años me he dedicado un poco a la programación de películas para escuelas y bueno, y a un trabajo en conjunto con distintas áreas de la Agencia Córdoba Cultura, que es una suerte de Ministerio de Cultura de la provincia de Córdoba, con una delegación en Río Cuarto. Eh, bueno, muchísimas gracias Marcelo por la invitación, está buenísimo hacer algo en conjunto, aunque sea a la distancia. Eh, yo también te admiro mucho como profesional. Me imagino que debes ser un buen profesor porque eras muy buen explicador cuando eras estudiante, porque les cuento que nosotros estudiamos, si bien no llegamos a estudiar juntos, cursamos la carrera más o menos en paralelo.
Así que bueno, hace muchos años que nos conocemos y realmente te agradezco mucho que podamos hacer algo juntos. Lo que yo soy, tengo algunas cosas un poco políticamente incorrectas, así que bueno, no se espanten, no se espanten tanto, digamos. Yo no soy tan tajante tampoco en las posiciones. Pero cuando yo vi esta película, fue, eh, apenas salió en el año 2016, a fines de 2016, y yo lo vi en verano del 2017. Que hacía muy poco que había nacido mi hijo, hace unos meses que había nacido mi hijo, entonces cuando yo le vi me impactó bastante, porque tenía una idea que yo venía pensando y venía sintiendo hace un tiempo, es que la escuela formal, la escuela común, sobre todo la primaria y la secundaria, no enseñan demasiadas cosas, o no enseñan demasiadas cosas que tienen que ver con la vida, podríamos decir. Esto se puede ver en la película cuando hay esta comparación entre los hijos de una familia y otra, donde los niños que van a una escuela formal no pueden contestar una pregunta medio básica y realmente van como desganados a la escuela. Pero bueno, esta película a mí me impactó mucho y me hizo pensar la posibilidad de otro tipo de formación que no sea la escuela común, digamos, la escuela que nos toca. Sobre todo porque yo tengo la sensación de que uno solo o en familia aprende mucho más que en la escuela. Tengo entendido que con Marcelo también ven a Foucault. Foucault lo que dice es lo siguiente, sintéticamente. La escuela no enseña solo contenidos. Es más, la escuela lo que menos enseña es contenido, sino que enseña una cierta actitud ante la existencia, una cierta subjetivación de cada individuo, forma a las personas de una determinada manera que hace que podamos estar muchas horas en un lugar que no nos interesa, no seamos dóciles y no nos rebelemos contra nuestros jefes o contra el superior, contra el docente en este caso, donde tengamos una actitud para nuestro cuerpo, tengamos una manera de hablar determinada, tengamos una manera de juzgarnos de una forma determinada, tengamos una forma de pensarnos, de decirnos, etc. Entonces, y uno se da cuenta, me parece, de esta actitud cuando, por ejemplo, se encuentra, uno puede haber cursado el primario y el secundario y aprende a leer, que está muy bien, pero después, por ejemplo, si se va a vivir solo o tiene que resolver algunas situaciones, se da cuenta de que tiene una imposibilidad grande. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Uno se va a vivir solo cuando es estudiante y se le rompe la mochila del baño y no sabe cómo arreglarlo. Se le pincha la rueda de una bicicleta y no sabe cómo solucionarlo. Se tiene que coser un botón y no sabe cómo hacerlo. O tiene que hacer de comer y no puede resolverlo. Todas estas cosas, básicas para la vida de cualquiera de nosotros, es algo que no nos enseña la escuela. Entonces, cuando yo vi esta película, tenía justamente esta sensación de que mi hijo iba a terminar pareciéndose a los hijos de esta familia que va a visitar, Viggo Mortensen, que no sabemos si es su hermana o si es su cuñada, pero bueno, termina siendo la tía y el tío de los chicos. A mí me da la sensación que era la hermana, pero bueno, Marcelo me dice que parecía la cuñada. En cualquier caso, la relación es parecida, digamos. Entonces, bueno, yo por lo menos tengo esta sensación de que la escuela dista de la existencia. Entonces decía, bueno, ¿cuál es la posibilidad ante esta situación? Y bueno, la primera posibilidad que tenemos, bueno, yo tengo una formación también de maestro de grado, pero incluso cualquier padre lo puede hacer, pero aquellos que somos docentes podemos llegar a tener alguna herramienta pedagógica o algo un poquito más. Es decir, bueno, educamos nosotros mismos a nuestros propios hijos, que es algo que es una tendencia que se está dando
en los últimos años también. No solo en zonas alejadas, sino gente que decide educar a sus hijos. Pero bueno, la película yo veía, Marcelo, corregime, acá están los chicos que van al profesor de educación física, ¿no es así? También ellos, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, yo lo que veía, al principio de la película se ve que la educación que le hace Viggo Mortensen a sus hijos es una educación sumamente, lo que podremos decir, como una educación militar. Una educación que tiene una disciplina muy estricta. Esa disciplina abarca sobre todo como un entrenamiento, podríamos decir, físico, que se ve claramente en la película cuando los chicos recorren el bosque, cuando... es muy interesante el comienzo de la película, que empieza con un ritual de iniciación, que es que eh, el hijo más grande parece cumplir 18 años o algo así, y tiene que matar un ciervo y comerse el corazón, que es una suerte de culminación también como de la escuela secundaria en esa edad, donde uno podría decir que se convierte en hombre, o en mujer, o en adulto, y, eh, y de ahí en más empieza a haber, o sea, la sinopsis de la película es que una familia vive en un bosque, se educa autónomamente, la madre se muere y ellos van al funeral en un principio de la madre, porque el funeral que ha decidido la familia materna es un funeral cristiano y la madre era budista, entonces ellos quieren hacer un funeral budista. Esta película que ves como tiene grandes condimentos de ser una comedia, comienza con un ritual de iniciación y ahí nosotros empezamos a ver todo un entrenamiento físico de estos, creo que son 7 hermanos. Entonces yo lo que primero que veía era que si nosotros queremos criar a nuestros propios hijos, dista un poco de la idea que nosotros tenemos como de libertad, en contraposición a todas las trabas, a toda la burocracia y a todo el disciplinamiento que nos trae la escuela común. Entonces nosotros, en esta película lo que nos muestra es una educación como muy parecida a una educación militar, aun cuando no sea necesariamente así, en términos que hay como distintas dimensiones del cuerpo, toda una dimensión de entrenamiento físico, toda una dimensión de defenderse, de lucha, está una dimensión también de meditación, está una dimensión de aprender a cultivar alimentos, aprender a carnear animales, aprender a cazarlos, aprender a cocinar, digamos. Entonces, bueno, la dificultad que yo veía en que cada uno eduque a sus hijos es intentar tener una disciplina correcta que los haga estudiar y aprender. Entonces, yo lo que pensé cuando se da esta película es Rousseau, es aquello que decía Rousseau, ¿no? Rousseau tiene un libro que se llama Emilio, que es donde él relata de la educación de un muchacho que él adoptaría, y que es como una educación basada en la naturaleza. No sé si el profesor Bonzoal le dirá, pero bueno, naturaleza es un concepto también como artificial, digamos, pero se entiende de lo que nosotros estamos hablando, digamos. En vez de ser una educación institucionalizada, una educación más cerca de los ambientes naturales y más cerca de una educación que sirva para la vida. Si nosotros vemos estos dos puntos en una educación para la vida versus una educación institucional, a mí me llamó muchísimo la atención la parte, no solo de la comparación entre los niños, que es muy cruel también, porque realmente la brecha es muy grande, incluso cuando uno compara a los niños es muy cruel, aunque le tome prueba que es una especie de comparación, hacia cuando ellos se van de la casa, donde los niños más pequeños saludan a sus primos le hacen gestos obscenos, los desprecian. Y un poco también lo que hace la vida en sociedad, en las ciudades, que es como el otro realmente no se convierte en alguien que te pueda ayudar,
sino un poco la teoría hobbesiana en términos antropológicos, donde el otro constantemente es una amenaza. Y la escuela replica esto en, por ejemplo, premios como la bandera o premios en la calificación, que de alguna manera todo el tiempo el otro es una amenaza constante para uno mismo. Entonces, la pregunta también que yo me surgía es, ¿cuál es la posibilidad de criar a niños, entre comillas, sanos, o a niños que tengan una formación para la vida, o una formación general, en o en una formación para la cooperación, en un mundo que no se presenta también sano, digamos, o en un mundo que se presenta sumamente competitivo, sumamente autoritario, donde lo que hacemos no le encontramos sentido, etc. Otra cosa que me resultó bastante interesante de la película es que los niños pueden aprender como cualquier cosa. Si bien acá en un principio de la película, los dos niños más pequeños no sabemos si son nenas o nenes, digamos, no sabemos si es un niño o una niña, los dos más chicos no se define claramente el sexo, pero sí pueden como hablar, digamos, de muchas cosas. Y algo que en otros años yo le he comentado a mis estudiantes, es que le choca un poco la parte donde Viggo Mortensen le dice cómo es una relación sexual a un niño muy pequeño. Y a mí lo que me resulta interesante es que él tiene como una premisa de no mentirle a los niños. Yo también tengo esa premisa e intento ponerlo en práctica, pero realmente para mí me río de mí mismo porque uno como que los amenaza a los niños. Pórtate bien o no te doy, no sé, no te doy un chupetín, o no sé, o no vamos a lo de los abuelos, o no jugamos al fútbol, y es mentira, es solamente una amenaza. Pero la pregunta es si podemos, en vez de adaptarle los contenidos, como decirle la verdad. Esto no solo que nos llama la atención con respecto a algunas cuestiones, sino que responderíamos también que hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, bueno, un niño nos pregunta algo, lo que le deberíamos responder es, no sé, o no sé si, o por ejemplo, muchas veces nosotros respondemos porque sí, porque es así, porque lo tenés que hacer. Bueno, la cuestión es como ir un poco más a fondo y no darle esas respuestas autoritarias, sino una suerte de explicación, si es que se puede. Yo también tenía la sensación que le iba a poder decir la verdad a mi hijo, pero bueno, cuando los niños son muy pequeños tienen una capacidad de escuchar también como muy limitada, me parece. Entonces uno le quiere explicar por qué no tiene que poner la mano en el enchufe y el chico ya está buscando, cuando le sacaste la aguja de tejer, ya está buscando, no sé, otra cosa para meterla. Entonces uno por ahí termina siendo autoritario y sacando al nene más que explicándole por qué no debe hacer tal o cual cosa. Y también, por último, lo que a mí me llamó mucho la atención en la película, es que es algo que cruza toda la película, es si hay una posibilidad en nuestra cultura de vivenciar la muerte de otra forma. Todas las culturas tienen una vivencia de la muerte trágica, de forma trágica. Sin embargo, en la película lo que resulta interesante es que hay ciertos momentos como de distensión y de belleza con respecto a la muerte, digamos. Si bien hay cosas que son muy exageradas, como por ejemplo cuando van a desenterrar a la madre del cementerio, resulta muy, muy interesante, por ejemplo, el final de la película, donde se produce la cremación y todos pueden danzar alrededor de la cremación. Me parece que hay como una sensibilidad diferente con respecto a vivenciar la muerte.
en esta contradicción, vivenciar la muerte, pero vivenciar la muerte de otro, ¿no? Pero poder tener como una imagen distinta de lo que es el principio de un duelo. Y bueno, hacia el final de la película, yo lo vi en estos días con mi esposa, y realmente empezamos a conversar porque yo creí que era más o menos claro el final de la película. Mi señora la interpretó de una manera bastante diferente. Es que se ve en una mesa, que está la familia reunida, y todos los niños están leyendo o haciendo los deberes para ir a la escuela, porque ya se ve que Viggo Mortensen y su familia dejó de vivir en el bosque, está en una casa, el colectivo lo han transformado en un gallinero, vemos que hay cultivos, es como una granja. Si ustedes recuerdan el nombre, que al principio tenía una granja y que luego se van a vivir al bosque, se puede suponer que vuelven a vivir esa granja o es otra granja, no tenemos muy claro, pero se han como institucionalizado. Los niños van a la escuela. Y esto forma parte de algo que creo que es una parte central de la película, entre esta discusión entre Viggo Mortensen y el hijo más grande, donde le dice, bueno, yo lo único que sé son a sobrevivir en el bosque. He leído muchísimo, sé varios idiomas, puedo saber matemática compleja, o la historia del marxismo, que hacen como un chiste en una parte, pero no me puedo relacionar con las otras personas. Que nosotros muchas veces en la universidad hemos conocido gente así, que sabe muchísimo y tiene una dificultad monumental para tener empatía o para compartir cosas con los otros. Entonces, bueno, nosotros hacia el final vemos que todos están leyendo, y como yo por ahí intentaba ver pensaba en cuando yo era estudiante de primaria o de secundaria, que uno se levantaba con sueño y era todo rápido, un quilombo porque llegaba tarde a la escuela, y era medio como caótico esa parte del desayuno, y lo que nosotros vemos acá es algo totalmente distinto. Es como una tranquilidad, todos están leyendo, que era más o menos lo que hacían en el bosque, pero bueno, parece que pueden llegar a tener una vida social y comunitaria más allá del núcleo familiar. Yo lo interpreté esto de alguna manera como algo positivo, de una cierta paz familiar, y mi señor lo había interpretado como que todos estaban haciendo los deberes, todos se habían ultra institucionalizado, que era lo único que le importaba, era eso. Bueno, el final, puede haber mil de otras interpretaciones, pero el final es un final abierto, muy calmo, es una imagen fija, que dura como 2 minutos y ahí se termina yendo la película. Bueno, mi exposición es todo por ahora. Dejo, me parece, más preguntas que respuestas. Hacer un análisis filosófico de un film por ahí mata como cierta sensualidad, ciertas sensaciones que tienen las obras artísticas, pero bueno, es también inherente empezar a pensar un poco qué es lo que nos plantea, qué es lo que nos hace sentir y cuáles son las ideas que puede transmitir una película. Bueno, Marcela, espero que también digas algo, y bueno, después abrimos la conversación, si te parece. Perfecto. Bueno, miren, ahí nos quedan 9 minutos. Si se corta, como ya saben, vuelve el que quiere, el que no vuelve. El que vino por la asistencia ya la tiene, no o sea problema. No tiene que fingir nada, ya está. Quería mencionar 2 o 3 cuestiones que a mí me llamaron la atención en este tiempo que nos queda. Si se corta, volvemos, ¿no? Y le damos inicio al intercambio, así ¿cómo es? A la solicitud de la palabra, y vamos ahí generando entre todos. Mira, yo te agradezco, John, en primer lugar por el análisis de la película. Yo
comparto en su totalidad lo que mencionás. De hecho, yo seleccioné también como 2 escenas que a mí me resultaron muy interesantes de la película, que tienen que ver con ese reclamo que le hace la familia al personaje, al padre, digamos, a Viggo Mortensen, sobre la educación de sus hijos. Uno es con la, no sé si hermano o cuñada, ahí María dice que es la hermana, cuando le dice que qué va a hacer de la educación de sus hijos, ¿no? Como que no va a poder desenvolverse en la vida, no van a poder desenvolverse en la vida, ¿no? Ese es el reclamo que le hace esta cuñada o hermana, y también es el mismo reclamo que le hace el suegro, ya al finalizar la película, donde dice que él se va a encargar de la educación de sus nietos, porque pareciera que no van a estar capacitados para afrontar la vida, ¿no? Y ahí yo creo, hago un paréntesis, ¿no? Yo siempre se los digo a mis alumnos, que yo creo que esto se da siempre en un marco de análisis filosófico. Comparto también de que la filosofía, como dicen algunos pensadores, niega la vida, y en este caso creo que niega el mero disfrute estético, no sé, poco racional o nada racional de un film. Yo creo que la filosofía va en otra dirección, o sea, va en la dirección de estar pensándolo y armando la película. Y en relación a eso yo creo que pensar filosóficamente un film como este implica buscar algo ahí donde pareciera que no está, ¿no? O sea, porque para caer en lugares comunes y decir cosas que por ahí se muestran a simple vista, yo siempre digo lo mismo, es como cuando uno lee un texto y lo reproduce casi al pie de la letra. Yo pienso que o ahí no hay filosofía, o no le estamos haciendo honor a la disciplina, ¿no? Entonces, cuando yo la veía a la película, a mí me venía a la mente esto, ¿no? Un concepto que es el concepto de fluctuación. Hay como, en relación a la educación, pero representa también las formas de vida en general. A lo largo de toda la película hay una fluctuación, ¿no? Donde nunca queda del todo claro los personajes ahí de la película, bajo qué modelo o bajo qué dirección de vida pretenden, pretenden dirigirse, ¿no? Hacia qué dirección de vida, ¿no? De hecho, fíjense que en un momento siempre está, al final de la película, el hijo mayor le explica al padre que las solicitudes enviadas a las universidades fue algo que venía gestándose desde el comienzo, o sea, desde que ellos se fueron a vivir al bosque, y que estaba la madre detrás ahí. Como nunca queda claro, y de alguna forma el hijo también acepta, ¿no? Esa posibilidad que va en contra de los principios que pretende inculcarle el padre, ¿no? Con una vida más bien en la naturaleza, en el bosque, o lo que culturalmente entendemos como un mundo de la naturaleza. A mí me interesó mucho ese aspecto que está presente en el film, pero que no está explícitamente presente, ¿no? Esa fluctuación en los modos de vida. De hecho, al final de la película también pareciera ser que incluso el primer hijo que se baja del colectivo cuando estaban ocultos, cuando el padre se despide de ellos y se va en el colectivo para regresar, no sabemos bien hacia dónde, porque no queda claro que regrese al bosque, y en una de esas paradas los hijos se bajan del colectivo, o sea, se habían colado, ahí se habían escondido, y el primero en bajar es el hijo que es el único que le había dado la espalda, ¿no? No es el hijo menor, pero es uno del medio que decide quedarse a vivir con los abuelos. Entonces, durante toda la película está presente esa fluctuación. Y a mí eso me llevó a pensar uno de los grandes temas de la filosofía, que es la falta. Y que yo creo que lo que moviliza a todo el film es que lo que está traccionando a los sujetos, allí a los personajes, es siempre esa imposibilidad de poder materializar o concretizar, realizar una especie de objeto del deseo, ¿no? Como que siempre se está en búsqueda de algo que nunca termina de cerrarse. Y yo creo que la película, a mí el cierre de la película es verdad que es abierto, me dejó una sensación extraña porque todo la película parece que se la va a jugar hacia un extremo, ya sea uno u otro, la vida civilizada de los abuelos o la vida en la naturaleza más salvaje, ¿no? Y es como un regreso hacia ese extremo. Y el film termina, a mi modo de ver, cerrándose en una especie de estado intermedio, ¿no? Donde de hecho la imagen de relajación a mí me lleva a pensar un fenómeno muy actual, ¿no? No quiero forzar demasiado el film, pero yo creo que en la filosofía está eso, ¿no? Que el objeto de estudio, en este caso esta película, debe habilitar a pensar otros temas, ¿no?
que están ahí presentes, pero que son mucho más profundos, ¿no? que lo que se muestra explícitamente. Que tiene que ver con los modelos de vida actuales, porque ¿hacia qué dirección se dirigen los personajes al final de la película? Hacia una dirección más bien relajada, donde busquemos una especie de punto intermedio, ¿no? Entre esa vida que llevábamos en la naturaleza, esa vida pseudo salvaje, y esta vida civilizada. De hecho, el film se encarga de recalcar que primero se muestra el colectivo sin ruedas, que ya está como listo, esa forma de vida quedó cerrada, ¿no? De hecho lo convirtió en un gallinero, y a la vez está claro, el film se encarga de mostrar que va a pasar a buscarlos el colectivo escolar, ¿sí? El colectivo que los va a llevar a la escuela. Entonces, a mí me lleva a pensar que la sociedad occidental ha dejado de estar traccionada por la falta en sí, y que el mismo sistema nos ha llevado a un estado de, llamémoslo, adormecimiento o estancamiento, donde uno trata de jugar con varios elementos, en principio contrapuestos, pero que terminan aportando o siendo funcionales a una dirección que no termina siendo ninguna dirección, que es el estancamiento, ¿no? De la vida social, en las cuales tenemos un destello, digamos, de euforia, un destello de seguridad, un destello de tranquilidad, un destello de aquello que nos puede parecer exótico, ¿no? Fíjense que durante toda la película también siempre está en juego esa cuestión de dejar algo que no se pierda. Por ejemplo, cuando él deja el arco, la flecha, digo, ¿qué pasa que está dando eso si se va? Y se la está dejando al suegro, parece llévalos a cazar, como diciendo que no pierdan también, como si fuera esa pizca de la vida que llevaban. Yo creo que Occidente, sin querer forzar el fin, pero el final creo que me llevó a pensar eso. Sí, comparto esa idea también. Yo creo que nos lleva... No la censure, Daniela, por favor, habilite ese micrófono, no hay ningún problema. Es que no sabes si está. Yo creo que el fin llega hacia ahí, ¿no? Va a esa dirección que yo creo que es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. La educación también está presente, ¿eh? No nos olvidemos que parte de lo que atraviesa el film tiene que ver con la forma de educación que se pretende instalar, digamos, ¿no? en los hijos, hijas, y también que ellos tratan de ir eligiendo en esa fluctuación. Y yo creo que también en el campo de la educación, que es también parte de lo que nos convoca en este encuentro, yo creo que está presente una cuestión de falta de adrenalina, ¿no? Entonces, la educación que también se elige es una educación que está a mitad de camino, y que yo creo que nosotros terminamos de alguna forma reflejando y llevando adelante ese tipo de educación, a veces tratando de retirnos un poco, en donde uno nunca se las termina de jugar, ¿no? Para hacer un paralelismo con... Se fue, Daniel, la comentamos.